esta presentación de hoy vamos a ver de forma global el enfoque que damos desde ASUD bueno, al cómo ayudar a los agricultores para enfrentar este nuevo escenario, los nuevos retos que nos presenta el sector, ¿no? Vamos a ver. Lo primero es hablar de esta nueva agricultura, ¿no? Porque sabemos que no es ningún secreto que el agua es una necesidad vital no solo porque la bebemos, ¿no? Sino porque es alimento de nuestros alimentos. Entonces, esta creciente demanda en la producción de alimentos y la preocupante escasez de agua nos enfrentan a ese reto de que eventualmente no podremos alimentar al mundo con la agricultura del ayer, ¿no? Por eso nace este concepto de la nueva agricultura. Esa nueva agricultura que emerge para responder a una necesidad vital en nuestro tiempo y que está condicionada por nuevas tecnologías y fundamentada, creemos nosotros, por esta cultura del agua, ¿no? Esa cultura del agua que va más allá del uso eficiente de cada gota, sino que también está destinada a convertirse en ese motor de cambio para la agricultura, donde el agua será ese vehículo de productividad, sostenibilidad y calidad del cultivo, ¿no? Entonces, en ASUD creemos que la cultura del agua se entiende en que el agua no es solo un problema, sino que es una oportunidad para esta nueva agricultura, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta nueva agricultura? Pues bueno, es aquella agricultura que le da más valor al agua para darle más valor al cultivo y al negocio del agricultor. Más valor al cultivo significa, primero, tener esta posibilidad de aumentar las hectáreas cultivadas con la misma dotación de agua de aporte disponible mediante la correcta gestión en el uso del agua, ¿no? Y para eso hay diversas tecnologías avanzadas de riego. El segundo punto es aumentar la productividad del cultivo, es decir, tener más kilos de producción por hectárea, y eso también existen diversas tecnologías que nos ayudan a aumentar esa producción, pues, tratando el agua de riego, ¿no? De esta forma también se aumenta esa calidad de resistencia y el valor nutricional de la cosecha. El segundo punto era que damos más valor al negocio, ¿no? El negocio del agricultor. ¿Qué significa esto? Que la nueva agricultura va a estar más digitalizada y por lo tanto ese registro y análisis de datos nos va a permitir aumentar esa fiabilidad en las decisiones agronómicas que tiene que tomar el agricultor. Con respecto a la sostenibilidad, pues es evidente que no hay opción, ¿no? La nueva agricultura será sostenible o simplemente no habrá agricultura. Y por último, esta nueva agricultura tiene que estar basada en escalabilidad y crecimiento del negocio y las tecnologías nos harán menos dependientes de esa mano de obra especializada. Para esto, pues nosotros creemos que esta cultura del agua tiene varios factores que son imprescindibles en esta nueva agricultura, ¿no? El primero es el conocimiento de las técnicas de riego. Entendemos que sin conocimiento la tecnología no sirve de nada, ¿no? Hay que saber cómo aplicar este conocimiento, ¿no? Ese conocimiento nos lleva a tener soluciones innovadoras para el riego que de la mano de los servicios digitales permiten gestionar el cultivo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Respecto al conocimiento en técnicas de riego, destacamos el riego por goteo subterráneo, que principalmente se utiliza en cultivos leñosos y que por una parte permite reducir hasta el 30% de consumo de agua y nutrientes, porque al estar la tubería enterrada, pues ya no hay pérdidas ni por evaporación ni escorrentía. Y de manera proporcional también se reduce ese consumo energético de bombeo, ¿no? Lo segundo es que también esta técnica mejora el rendimiento del cultivo entre un 10 y un 15%. Esto es porque el agua y los nutrientes que van dentro de esta agua de riego se aportan directamente al sistema radicular de la planta, ¿no? Al estar enterrada,
está en contacto casi directo, ¿no? Está mucho más cercano. Otra de las ventajas que da el riego por sorteo subterráneo es que no se genera esa humedad superficial y los problemas que eso conlleva, ¿no? Entonces reducimos el riesgo de plagas, enfermedades y la proliferación de las malas hierbas y se convierte en un sistema más apropiado para riegos ecológicos y orgánicos, ya que se minimiza esa necesidad de herbicidas. Por otra parte, también se reduce el coste de las labores agrícolas, ¿no? Ya que esa recolección se realiza en una superficie sin obstáculos. También se evitan otro tipo de problemas que puede dañar la tubería por culpa de maquinarias o incluso también mordeduras de animales. El sector agrícola también ha ido evolucionando y vemos cada vez más lo que se llama esta agricultura sin suelo, ¿no? Que son hortalizas en sacos de cultivo o de leñosos también en macetas. Y vemos que es una tendencia al alza por la rentabilidad y sostenibilidad que representa este tipo de cultivo. Esta técnica, pues primero, permite mejorar la irrigación del área radicular, aumentando así la productividad y el óptimo drenaje del sustrato para así evitar acumulaciones de salinidad y humedad en la raíz que puedan perjudicar a la planta y así se disminuye ese riesgo de asfixia radicular, ¿no? Por otra parte también la planta está más controlada, es más fácil detectar y anticiparse ante enfermedades y tomar las medidas necesarias para evitar la propagación, y eso se revierte en un aumento del rendimiento y la calidad del cultivo. Aquí también destacamos el sistema de recirculación de drenaje, ¿no? Estos sistemas de recirculación con las tecnologías adecuadas permiten realizar una reutilización segura del agua y de los nutrientes que están contenidos en esa agua de riego. Son nutrientes que van a los drenajes porque la planta no alcanzó a absorberlos, ¿no? Normalmente está en torno a un 20 y un 30%. Entonces, por una parte, con las tecnologías necesarias para tratar esas aguas de recirculación, conseguimos unos ahorros considerables en el consumo de los insumos necesarios y, por otra parte, evitamos también los vertidos contaminantes al medio ambiente. En cuanto a las aguas regeneradas, pues como pueden ver en la imagen, ¿no? La tubería de color lila es la que indica que se está regando con aguas regeneradas. Y hemos visto, o algunos conocerán, que en mayo del 2020 se aprobó la nueva normativa europea que regula la reutilización de estas aguas regeneradas para el riego agrícola. Esto como mecanismo para adaptarse a las consecuencias del cambio climático y la escasez hídrica a la que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, aunque el agua residual regenerada debe cumplir con los estándares de calidad y desinfección marcados para cada tipo de cultivo, su uso para riego también requiere de un conocimiento y de tecnologías específicas para lograr esa calidad de agua que requiere cada tipo de cultivo. En Asud, nosotros, bueno, algunos sabrán que estamos ubicados en la región de Murcia, con lo cual nuestros orígenes como empresa nos sitúan en una región que reutiliza 72% de sus aguas residuales para riego y usos ambientales. Esto frente a ese 10% de media en España y 2,5% de media en Europa. Entonces, esta experiencia nos ha permitido desarrollar, por ejemplo, innovadores equipos de filtración de discos con sistemas de limpieza que emplean mezclas de agua y aire a presión y que están específicamente diseñados para aguas de este tipo, ¿no? Estas aguas que normalmente tienen una alta carga contaminante de naturaleza orgánica, ¿no? Que son partículas pegajosas muy difíciles de remover una vez que están filtrados, ¿no? Entonces se requiere sistemas de este tipo para tener una mejor recuperación del medio filtrante. Este sistema genera un efecto de limpieza mucho más enérgico para retirar de ese medio filtrante todo tipo de contaminantes y reduciendo así hasta un 80% del consumo de agua de limpieza frente al sistema de limpieza en filtros de discos tradicionales, ¿no?
y ya, qué decir, frente a otras tecnologías que tienen mayor consumo de agua, como puede ser un filtro de arena. También los novedosos goteros con laberintos de DS Technology, que gracias a su diseño, el laberinto evita que haya sedimentación de partículas y además favorecen ese efecto de autolimpieza dentro del mismo gotero. Hablamos también de esa agricultura de precisión, o también agricultura 4.0, en la que se basa en ese rigor de los datos en tiempo real, tanto de la planta, el agua, el suelo y el clima. Y el manejo de estos datos al final nos permite aumentar la productividad y la calidad de la cosecha y reducir insumos gracias a esa precisión en las decisiones que toma el productor. Entonces, estas tecnologías, esta integración de tecnologías, datos y conocimientos nos permite, uno, predecir posibles llegadas de plagas y de fenómenos meteorológicos, interpretar las necesidades agronómicas del cultivo y, por último, planificar las actividades para su explotación. Entonces, el manejo correcto de los datos permite tomar siempre medidas preventivas y correctivas frente a los cambios que va experimentando el cultivo. Cuando hablamos del riego por goteo, pues son estas soluciones que nosotros tenemos. Hay varias líneas. La primera es el riego por goteo, en la que es un riego por goteo de precisión y permite optimizar la uniformidad del cultivo en cualquier terreno, minimizando esos insumos hídricos, energéticos y nutricionales que demanda la planta. Por otra parte, también tenemos lo que es la filtración autolimpiante. El principal objetivo de esta tecnología es evitar obstrucciones en el riego, ¿no? que se obturen los emisores. De esta forma, pues disminuimos las labores de mantenimiento, no hay paradas y también hay un menor consumo de agua, de limpieza y de energía gracias a las características que presenta este tipo de tecnología y en particular la filtración de disco autolimpiante de Azud, ¿no? También contamos con nutrición vegetal, que básicamente es el principal propósito, digamos, de esta, es aplicar de manera controlada, inteligente, los nutrientes y estimulantes que requiere la planta a través del agua de riego, ¿no? Entonces aquí también hacemos mención especial a una técnica que está bastante nueva hoy en día, que es la hiperoxigenación de la planta mediante nanoburbujas de oxígeno. Esto mejora la estructura radicular, evita la asfixia de la raíz en el suelo, facilitando así la absorción de nutrientes de la planta y el desarrollo de bacterias beneficiosas en el suelo. Entonces, pues básicamente la inyección de nanoburbujas de oxígeno acelera los ciclos de cultivo y ayuda a la planta a que sea más resistente al estrés ambiental. Y finalmente, el tema que nos lleva hoy es el tratamiento del agua, ¿no? El tratamiento del agua, pues, donde se incluyen todas las técnicas para eliminación de contaminantes físico-químicos y los patógenos del agua de riego. Con sistemas de desmineralización evitamos la disminución del rendimiento del cultivo por efecto de salinidad del agua del riego. Además, se mejora el control de la nutrición y se evita la saturación del suelo por la salinidad, ¿no? Al disminuir la salinidad del agua de riego, pues hay menor saturación. Asimismo, también mejoramos la uniformidad del riego y la vida útil de la instalación en general, ¿no? Al evitar estas obturaciones y precipitaciones que pueden dar las sales minerales presentes en el agua. Entonces, dentro de esta solución de tratamiento de agua, donde principalmente es desalación, la primera pregunta siempre es si estamos obteniendo esa rentabilidad máxima en el cultivo. Esto entendiendo que ese exceso de sales siempre va a generar o exceso de sales podría generar esa reducción tanto en la producción como en esa calidad del cultivo.
Entonces, ese exceso de sales, ¿qué es lo que causa, ¿no? ¿Cuáles son estos motivos, ¿no? Primero es que se aumenta ese potencial osmótico de la planta y la planta requiere un mayor consumo de energía para absorber el agua y nutrientes, con lo cual esa energía es la que no se emplea en el desarrollo de la fruta, ¿no? Estos iones específicos también que se pueden encontrar en el agua, como puede ser sodio, los cloruros, el boro, también afectan y disminuyen el rendimiento de los cultivos. No solo el rendimiento, sino que también pueden ocasionar daños, como pueden ver en la foto del aguacate ahí a mano derecha, donde se puede apreciar que empiezan a aparecer estas quemaduras en las hojas, ¿no? Por otra parte, tenemos problemas en la instalación, donde también la precipitación de sales pueden obturar estos emisores de riego. Con la obturación, pues, se generan pérdidas en la uniformidad del cultivo y baja en el rendimiento de la producción y también la vida útil del sistema, y hay mayores costos, perdón, de labores de operación y mantenimiento. Finalmente, el otro riesgo que se tiene al regar con aguas que no están tratadas es que también el agua contiene sales que no aportan ningún valor agronómico, ¿no? Entonces, saturan y limitan el aporte de esos nutrientes esenciales, y con lo cual también se vería afectado el crecimiento y la calidad final del cultivo. También es importante entender que cada cultivo es distinto, con lo cual no solo tenemos que saber la calidad del agua de entrada, se tienen que hacer siempre unas muestras y análisis en laboratorio para entender cuáles son los elementos presentes en el agua y así saber qué hay que tratar. Pero, como decía también, hay que saber qué vamos a regar. No todos los cultivos demandan la misma calidad de agua, y hay algunos cultivos que pueden ser más o menos sensibles a esta conductividad, ¿no? Podemos ver en la tabla de la derecha que los cultivos más sensibles suelen ser el arándano, la fresa y el aguacate, en el que, por ejemplo, una conductividad de 0,1 decisiemen podría llegar a tener pérdidas de un 10% en el rendimiento del cultivo, ¿no? Por otra parte, hay otros cultivos que son más tolerantes, como puede ser el tomate, que lo vemos al final de la tabla, y que con un decisiemen de conductividad, recién ahí estás alcanzando esa pérdida del 10% frente al 0,1 que presenta el arándano o la fresa. Entonces, por eso es importante saber la calidad del agua de entrada y qué cultivo es el que vamos a regar, para así hacer el correcto diseño de ese sistema o ese tren de tratamiento, ¿no? También entender la gravedad de esto, ¿no? De la seriedad que hay que tener, la rigurosidad a la hora de diseñar un sistema de tratamiento de agua y tomar la decisión, es que al final la pérdida de un 20% del rendimiento también hace que el cultivo deje de ser rentable. Entonces, esto se hace más crítico en aquellos cultivos que tienen mayor sensibilidad, ¿no? Entonces aquí simplemente es para mostrar cómo sería un tren de tratamiento clásico para desalación de agua para uso agrícola, en el que tenemos varias etapas, ¿no? El primero sería lo que es el pretratamiento, que es un pretratamiento o una filtración física que puede tener a su vez varias etapas. En este caso, consideramos primero un sistema de filtración de discos autolimpiantes con limpieza asistida por aire, que lo que hace es actuar como primera barrera y quitar todo lo que son sólidos en suspensión. En muchos casos se pueden tener fuentes de agua que presentan elevada concentración de sólido en suspensión, como pueden ser fuentes de agua superficial o un río con caudales turbulentos, y bueno, viene mucha cantidad de sólido en suspensión. Entonces, esto lo que hace es actuar como primera barrera, retener todos estos sólidos, y ayuda a mejorar el rendimiento del resto de tecnologías aguas abajo. Como segunda etapa de filtración, también se pueden incluir normalmente filtros de lecho. Existen varios tipos de lecho, que más sofisticados que un sencillo filtro de arena, que el filtro de arena al final ofrece una filtración no más allá de
25 o 30 micrón, mientras que hay otros lechos más sofisticados que pueden ofrecer un filtrado más fino, ¿no? Entonces, combinado con el filtro de discos que está normalmente en 20, 50 micrón, te puedes tener desde 5 hasta 400, pero para esta aplicación normalmente estamos entre 20 y 50 para proteger el filtro de lecho, y así el filtro de lecho disminuye su frecuencia de contralavado, disminuye el consumo de agua, aumenta la vida útil del lecho, que hay que también renovarlo cada cierto tiempo dependiendo de las condiciones de operación, y como decía, también los distintos tipos de lecho dan ciertas garantías o ciertas ventajas dependiendo de la calidad del agua a tratar, ¿no? Como última parte de ese pretratamiento físico, encontramos lo que son los cartuchos de microfiltración, que actúa principalmente como un filtro de seguridad que protege a lo que sería el corazón de la planta, que son las membranas de ósmosis inversa. La ventaja de este filtro es que ofrece una filtración absoluta frente a la filtración nominal que ofrecen los tratamientos previos, ¿no? Eh, Ahora, como desventaja, es un consumible, mientras que el disco y el lecho son autolimpiantes. Entonces, la principal función de este filtro es simplemente actuar como filtro de seguridad, y la función del pretratamiento es que llegue a la menor cantidad de sólidos para disminuir esa frecuencia de recambio, ¿no? Adicionalmente al pretratamiento, también hay dosificación química, que es para lograr esos ajustes necesarios para aumentar tanto el rendimiento del pretratamiento como proteger y aumentar el rendimiento de las membranas. Puede haber dosificación de ajustes de pH, reducción de cloro, y también en casos donde se requiera una oxidación previa, que se da en muchos casos que encontramos aguas de riego que contienen hierro y manganeso, pues lo que se hace es una dosificación de hipoclorito para oxidar y que eso precipite en los lechos especializados como puede ser la pirolucita, ¿no? Los filtros de lecho también pueden ser multimedia. Lo normal es utilizar la cebolita, y en caso de hierro y manganeso también se utiliza la pirolusita. Después de este pretratamiento tenemos lo que es la bomba de alta presión, ya que para que se realice ese proceso de ósmosis inversa hay una presión osmótica que debe superar el agua de entrada, y para eso se requiere alta presión. Por eso utilizamos estas bombas de alta presión, que normalmente se utilizan equipos de alta eficiencia y también con variadores de frecuencia para minimizar esos consumos de energía, que al final el mayor consumo de energía de la planta va a estar aquí, en la bomba de alta presión. De aquí ya pasa a lo que dijimos, que es el corazón de la planta, que son las membranas de ósmosis inversa, que tiene el agua de entrada y separa en dos fluidos, que es lo que conocemos como el concentrado y el permeado. El concentrado es donde también se conoce como la salmuera, que lleva una elevada concentración de sales, y el permeado es el agua producto con el cual queremos regar nuestro cultivo, ¿no? Entonces, como decíamos antes, va a depender qué tipo de cultivo, va a ser más o menos restrictivo este diseño en la cantidad de sales que va a tener a la salida del equipo. Finalmente también, pues necesitamos un cerebro que controle todo esto, ¿no? Entonces tenemos la unidad de control, que es el que lleva toda la automatización y el control remoto, ¿no? De toda la instrumentación, el control, registro de datos, todas las variables que lleva esta planta, que van incluidos dentro del PLC, y una pantalla táctil que tiene una interfaz muy sencilla para que cualquiera pueda operarla. Y como decíamos también, incluye ese control remoto para que el usuario pueda llevar control absoluto en tiempo real, sea donde sea que esté, de su equipo, ¿no? No avanza.
Un segundo. Ahí sí. Dentro del tratamiento de agua, también, bueno, por un lado teníamos lo que hablamos de desalación como fuente alternativa para el riego, y también tenemos lo que son la regeneración de aguas residuales, ¿no? La regeneración de aguas residuales aporta una fuente alternativa de agua, ¿no? Y al final es para hacer frente a la escasez que vemos en el agua, en las aguas de riego convencionales, ¿no? Entonces, no es llegar y regar con agua regenerada, ¿no? Hay que seguir cierta reglamentación, cumplir con los estándares, y como decía, el año pasado, hace 2 años ya salió la nueva reglamentación europea para el reuso de aguas regeneradas para riego, y en el que encontramos, a modo de resumen, dos claves muy importantes, que son las calidades y los parámetros de las aguas regeneradas, que se califican en A, B, C y D, ¿no? La calidad A es la calidad más restrictiva y tiene que ver o limita esos parámetros físico-químicos y necesita un sistema de tratamiento bastante más robusto, y hace referencia principalmente a los cultivos que se consumen en crudo, en los que la parte comestible está en contacto directo con esa agua regenerada, como pueden ser lechuga, zanahorias, ¿no? Después tenemos las calidades B y C, que son menos exigentes y que ambos hacen referencia a esos cultivos que también se consumen en crudo, pero que nacen por encima del suelo, ¿no? Al estar por encima del suelo, pues no están en contacto directo con el agua de riego, como pueden ser las manzanas, las peras, los aguacates. Y la principal diferencia entre la calidad B y C se marca en el tipo de riego que vas a utilizar, el tipo de riego, ¿no? Más allá de la calidad o el cultivo, es si tú vas a regar por un sistema de riego por goteo, donde no hay contacto del agua directo con el fruto, o por aspersión, donde sí existe la posibilidad de contacto, ¿no? Entonces hay que hacer esa diferencia. Finalmente, la calidad D es la menos restrictiva y va o alude a esos cultivos que están destinados a la industria y producción de energía, semillas, etc. Por otra parte, tenemos las tecnologías de filtración. Aquí me equivoqué, hay un error aquí. Esto hace referencia a las tecnologías de filtración y desinfección, ¿no? Estas son las que se recogen en este nuevo reglamento y las que se utilizan normalmente para estos sistemas de regeneración. La microfiltración es lo que explicaba antes, ¿no? Esa barrera física que normalmente está entre 1 y 5 micrón, y la ultrafiltración también es una separación mecánica y hace también como sistema de desinfección, ¿no? Ofrece una filtración de 0,08 micrón y se ha visto que obtiene excelentes resultados para regeneración de aguas para uso agrícola. Y el resto pues son tecnologías de desinfección, como puede ser en todas dosificación hipoclorito de sodio, que es de los más utilizados, más comunes que podemos ver. En muchos casos se utiliza una filtración seguido por una desinfección, que básicamente sirve para eliminación de virus, bacterias, protozoos que puedan afectar a la planta. También encontramos tratamientos con ozono, ya que tiene también ese efecto desinfectante, por esa posibilidad de aumentar el oxígeno disuelto que se encuentra en el agua y que sería beneficioso para los cultivos, ¿no? También se contempla como tratamiento previo a desinfecciones de ultravioleta, ya que aumenta significativamente la transmitancia del agua. Y finalmente, bueno, la lámpara de ultravioleta, que también es muy común para labores de desinfección, también elimina virus, bacterias, y está acorde a lo que dice el nuevo reglamento, ¿no? Lo importante aquí es que todas estas tecnologías, para que aumenten o funcionen correctamente y aumenten ese rendimiento en desinfección,
tienen que ir seguidas o tienen que estar previamente filtradas, ¿no? Y por eso que podemos ver en la imagen de la derecha, donde incluimos un sistema de regeneración que incluye los filtros de discos con limpieza asistida por aire, principalmente por lo que dije anteriormente. Aquí estamos tratando efluentes de depuradoras municipales que tratan el agua residual urbana. Estos efluentes pues tienen carga orgánica. Entonces, al momento de filtrar estas partículas, para recuperar ese medio filtrante a la hora de limpieza, es importante tener un sistema que garantice que se recupere correctamente para optimizar y mejorar el rendimiento del sistema completo. La limpieza asistida por aire garantiza que se va a recuperar completamente el medio filtrante, así mantenemos esa frecuencia de contralavados en niveles bajos y disminuimos los consumos de agua notablemente a la hora de ejecutar las limpiezas. Eso en cuanto al rendimiento del equipo en sí, y por otra parte también se garantiza que cualquier tecnología que vaya aguas abajo de este sistema de filtración va a estar debidamente protegido para cumplir, por un lado, el rendimiento esperado de esta tecnología en su diseño, y por otra parte, protegerlos de posibles roturas o cualquier problema que se pueda generar dentro de esa tecnología, y así aumenta la vida útil del sistema en general. Finalmente, quería acabar con presentar sencillamente dos casos de éxito, uno de desalación y otro de regeneración. En este podemos ver que era un productor de aguacate. Este está ubicado en Chile, que es un gran productor de aguacate, y donde desde ASUD se aportan estas soluciones de tratamiento de agua, soluciones descentralizadas, porque como podemos ver en la imagen, estamos hablando de lugares remotos, de difícil acceso comúnmente que se dan en el sector agrícola, especialmente en Chile, donde tenemos una geografía bastante accidentada debido a la cordillera de los Andes, entonces se hace difícil acceso y tener los recursos necesarios para trabajar, ¿no? Entonces, por eso es necesario estas soluciones descentralizadas que van previamente probadas en fábrica, totalmente contenerizados, pueden ir también con sistemas de climatización. Y en este caso, pues el cliente lo que quería era aumentar sus hectáreas de cultivo y el rendimiento que estaba dando el cultivo en sí, ¿no? Aumentar la productividad. La fuente de agua era agua de río, y como decía, agua de río son normalmente muy turbulentas y presentan elevadas cantidades de sólidos en suspensión. Por eso que el tren de filtración, en este caso, era filtración de disco seguido por un lecho de zeolita y finalmente la ósmosis inversa, que aunque acá no lo diga, siempre va con un cartucho de microfiltración. Y simplemente como una curiosidad, ¿no? Este cliente nos visitó el año pasado aquí en España y él mismo me mostraba desde su teléfono móvil cómo estaba operando la planta en tiempo real. Cuál era el caudal de producción, conductividad a la entrada, la salida, contralavado, los niveles de cada uno de los insumos. Entonces permite ese total control y tranquilidad que le da saber cómo está operando la planta, y le permite también lo que hablábamos antes, ¿no? La digitalización permite tener ese manejo de datos que ya se hace estrictamente necesario para liderar el mercado en cuanto a niveles de producción y no tener problemas, porque esos datos lo que nos permiten es tomar esas medidas preventivas y correctivas ante cualquier evento dentro de la producción. En este caso, podemos ver que la conductividad del agua de entrada era de 2,5 decisiemens, y en el caso del aguacate, podemos ver que, por lo que vimos antes, es bastante sensible a la conductividad. Entonces, al tener esa conductividad de salida por debajo de los 0,3 decisiemens, aumentaba considerablemente su productividad y le permite tener un payback inferior a los 3 años, ¿no? Y con todos los problemas que se evitan, ¿no? Que estás garantizando una calidad de agua estable en el tiempo
que no vas a tener problemas de infecciones de la planta, es una calidad de agua garantizada, ¿no? El último caso es de regeneración de aguas. Este era un caso en Australia, donde era el mismo gobierno que obligaba a los agricultores a regar con agua regenerada. Entonces, en este caso, la legislación vigente permitía entregar agua residual tratada de las depuradoras municipales a cada uno de estos agricultores, pero era obligación del agricultor dar ese tratamiento específico según el cultivo que ellos tenían, ¿no? En este caso se trataba de un cultivo de pimientos y tomates, y en el fondo lo que hizo fue filtración de discos, por lo que hablamos antes, esa, garantizar la remoción de los sólidos en suspensión. Esa membrana de ultrafiltración que actúa como medio de desinfección y también garantiza una calidad de agua óptima para que el rendimiento de la ósmosis inversa sea la mejor. Y por supuesto también los cartuchos de microfiltración que actúan como protección frente, frente a posibles roturas que pueda ocasionar alguna partícula de mayor tamaño dentro de lo que es la membrana de ósmosis inversa, que es lo más delicado y más costoso dentro de la planta, ¿no? Entonces, con esto se genera esa fuente de agua alternativa. Por un lado, estamos disminuyendo los vertidos a cauce público de aguas residuales, estamos también disminuyendo consumos de agua potable para el riego y mediante estas tecnologías de tratamiento también garantizamos que la calidad del agua es óptima y estable en el tiempo para que el cultivo sea lo más productivo posible, ¿no? Y con eso yo acabo mi presentación. Ya les explicaron que si tienen dudas las pueden dejar, las responderemos si hay tiempo al final. Y muchas gracias por su atención. Simplemente el último mensaje es que nuestra misión siempre ha sido convertir el agua en ese vector de crecimiento y sostenibilidad para la humanidad. Pues muchas gracias a todos.